Casablanca Tuxtepec presenta. Muy buenos días tengan todos ustedes, domingo 26 de julio, gracias por estar con nosotros, su servidor y amigo Bartolo Estrada Campechano, muy bien acompañado por la periodista Sonia Pérez. Muchas gracias, Sonia, por estar con nosotros. Buenos días, Bartolo. Gracias, y bueno, pues este domingo tendremos muchas cosas que platicar, ¿no? Y que analizar, sobre todo lo más relevante que ha sucedido a nivel regional y a nivel estatal, que es el problema de, bueno, primero el anuncio de la desaparición del IEPO que hace el gobernador del estado con ese decreto que presenta al pueblo oaxaqueño y al pueblo mexicano, acompañado precisamente del secretario de Educación Pública, ¿no? En la que da a conocer el alineamiento de este decreto a la reforma educativa que presenta el Ejecutivo Federal hace 2 años. Y bueno, pues también pues estaremos comentando los otros temas relativos a lo que trabajamos. Tenemos también las opiniones de algunos ciudadanos tuxtepecanos que dan su punto de vista sobre la desaparición del IEPO, lo que es la ley estatal de educación, que también se va a desaparecer, de referente a lo que es la sección 22, la propuesta que traían, pues también se va a anular. Y Sonia, pues también le hemos estado pendientes, ¿no? Bueno, tú más que sí, un servidor, porque has estado ahí al pie de la información, al pie de la fuente, llaman ustedes los periodistas, ¿no? Donde has estado dándole seguimiento a los trabajos que realizan las asambleas delegacionales, le llaman ellos, ¿no? Vamos a ver el posicionamiento y las reacciones que está realizando la coordinadora de los trabajadores de la educación, donde has estado muy pegada, entrevistando a los líderes regionales y sobre todo la opinión que tienen algunos maestros sobre estas acciones, ¿no? Y cómo has estado pendiente de qué van a hacer, cuáles son las reacciones, cuál es el posicionamiento y sobre todo lo que piensan, ¿no? Los líderes de este movimiento, y que señalan fehacientemente Emilio Yepes, ¿no? Tú lo entrevistas y señala que es una política de traición, así se puede indicar, ¿no? O se puede comentar en relación a que el gobernador del estado los haya traicionado, haya vendido el movimiento por esa gran deuda que tiene y que supuestamente, entre comillas, le ha sido perdonada por el Ejecutivo Federal, y que pues le está dando el pase de entrada, a pesar de haber estado 5 años apoyando al movimiento de la sección 22, ahora los traiciona, vende esta posición al gobierno federal y pues da a entender que se acabó, ¿no? ¿Y en qué momento lo viene a vender, ¿no? En el momento de que ya se acercan lo que va a ser las auditorías, en donde va a tener que justificar pues todo el recurso que implementó estos 6 años que estuvo de gobernador, que estuvo al frente de Oaxaca, y que decía Emilio Yepes, dice, viene a hacerlo ahora que se acerca el término de su mandato en Oaxaca, y traiciona a la sección 22, desaparece todos los acuerdos que habían llevado durante 5 años, y que ahora pues bueno, la sección 22 queda sin una representación, que era el IEPO. También habla de los aviadores, dice que los aviadores, ellos no pueden meterse a defender a personas que están ocupando están percibiendo un sueldo, dentro del IEPO, porque muchos de estos ocupan espacios en la Cámara de Diputados, en el gobierno municipal, en el gobierno estatal y hasta en el gobierno federal, y que por ellos no van a meter
manos. Van a meter manos por los maestros que están en las aulas dando clases día a día. Es lo que comentaba Emilio Yepes. Sí, además, bueno, pues esa declaración que hacen sobre los expresidentes municipales, ¿no? Pero también tendremos el tema de relativo al posicionamiento de la iglesia, porque Así es. a veces no observamos desde ese punto de vista mediático. Por supuesto que la iglesia y el Estado tienen una injerencia sobre las conductas tanto políticas, económicas y religiosas que tiende a posicionar la población, independientemente de que sean católicos o no. Pero el llamado o las declaraciones que haga un jerarca de la iglesia católica tiene muchas repercusiones en la sociedad, porque sí. tenemos aproximadamente un 90% de católicos, aunque ha venido a la baja. Sí. A ver, ¿cómo se llama? La preferencia por la religión católica lo han demostrado los medios de comunicación, sí, y las estadísticas, ha venido a la baja por su comportamiento, por lo que tú quieras, ¿no? Pero ha venido a la baja, y que pues es importante escuchar estos señalamientos. Con esto pues también tenemos otro tema importante, ¿no?, que tú acabas de señalar. Así es, también vamos a tener declaraciones sobre el arzobispo de Antequera, que habla sobre la educación, y también otro arzobispo, ¿no? Sí, y Raúl Vera López, que es el obispo coadjutor en San Cristóbal de las Casas, que viene a sustituir a Samuel Ruiz, un hombre que pues de la línea filosófica de la teología de la liberación, ¿no?, donde señala que fue pues una mala decisión la desaparición del IEPO y pegarle a los maestros, y hace un comentario también que van pegándole primero al sindicato, le pegaron al sindicato de los trabajadores electricistas, a Pemex, y que ahora van sobre el sindicato de los maestros, que después vendrá la venta de tierras, aguas y todo lo demás. Fuerte señalamiento de Raúl Vera López, coadjutor del obispado allá en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, pues también tendremos lo que está señalando en las redes sociales y en los medios de comunicación, ¿no? La nómina del IEPO. Lo que hay insertados ahí expresidentes municipales, diputados locales, funcionarios, que ha servido para arropar a una cauda de flojos y huevones que viven medrando el presupuesto. Vamos a una pausa y regresamos para detallar cada uno de estos temas. Informativo Punto y Coma. El informativo de la noticia está en punto y coma. Búscanos en Facebook como Punto y Coma y síguenos en Twitter @punto y coma OAX. Búscanos en YouTube como Punto y Coma. Informativo Punto y Coma. Cherra Bar, una tradición de los tuxtepecanos. Disfrute las mejores charradas del mundo y sus platillos exquisitos de carnes en un ambiente familiar. 4 pantallas para disfrutar de su deporte favorito. Vinos importados y del país. Su personal lo atenderá como en su hogar. 5 de mayo, esquina Guerrero, en Tuxtepec, Oaxaca. Lunes a sábado de 12 a 12. Esto es nuestra tradición, hecha un estilo de vida. Cherra Bar.
Restaurante Espadas Casablanca, ubicado en el corazón de Tuxtepec, Oaxaca. Le ofrecemos un rico buffet en sus desayunos de 7 a 12 del día, barra de ensaladas, exquisitos jugos naturales de frutas de la región. Deleítate con nosotros, exquisitos guisados, ensaladas, pastas, carnes y la especialidad en cortes de espada picaña, cirlón, arrachera y costilla, acompañado por exquisitos vinos nacionales y de importación. Contamos con amplios salones totalmente climatizados para que comparta con sus invitados fiestas y reuniones. 5 de mayo, esquina Hidalgo, a una cuadra del Zócalo, en el corazón de Tuxtepec, Oaxaca. Restaurant Espadas Casablanca. De regreso con ustedes, el análisis de la información Punto y Coma Oaxaca. Con una producción de Estrada Asociados y Consultores, estamos ofreciéndoles este espacio, el análisis de la noticia, entrevistas y sobre todo, qué está sucediendo en su entorno en el ámbito local, regional, desde el corazón de la cuenca del Papaloapan. De regreso, el análisis de la noticia a través de Punto y Coma Oaxaca. Siga nuestra plataforma www.icoma.mx. Soy su amigo y servidor Bartolo Estrada a través del análisis de la noticia en Punto y Coma Oaxaca. Los esperamos cada semana. De Bodega, siempre pensando en ti, te ofrece un extenso surtido en frutas y verduras, carnes frías, lácteos, dulcería, desechables, abarrotes. Contamos con servicio de mayoreo, área de vinos y licores para esa ocasión especial. Servicio de papelería en nuestra planta alta. Disfruta del sabor de nuestro pan, elaborado en nuestras instalaciones. Promociones toda la semana. De Bodega, de la avenida 20 de noviembre, en Tuxtepec, Oaxaca. De Bodega, de Bodega, de Bodega. Informativo Punto y Coma. El informativo de la noticia está en Punto y Coma. Búscanos en Facebook como Punto y Coma y síguenos en Twitter @Punto y Coma OAX. Búscanos en YouTube como Punto y Coma. Informativo Punto y Coma. Bueno, Sonia, pues estamos entrando al tema y vamos a ver qué nos dice o cómo se inicia esta situación en Oaxaca, que bueno, ha dado ya una vuelta nacional e internacional el posicionamiento de la desaparición del IEPO a través del decreto que presenta Gabino Cue. Vamos a ver qué nos dice Gabino Cue en relación a esta conferencia de prensa que da al pueblo oaxaqueño, acompañado por Emilio Chofer, secretario de Educación. Del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y las leyes que de ella emanan, que el día de ayer ordené y fue publicado en el periódico oficial del Estado de Oaxaca un decreto que reforma el funcionamiento que el 23 de mayo de 1992 dio origen a la creación del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, mejor conocido como IEPO. A través de este acto trascendental, por su proyección histórica, auspiciado por el imperio de la ley y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, vamos a recobrar y fortalecer la rectoría educativa en el Estado para el bien del pueblo de Oaxaca. Vamos a crear un nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca como organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión. Su misión será garantizar la aplicación plena de los principios educativos consagrados en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, así como dar real cauce al proceso de implementación de la reforma educativa en nuestro Estado. A partir de esta decisión del Estado mexicano, iniciamos una nueva etapa de eficiencia, modernidad
y dignidad en el sistema educativo oaxaqueño, que nos permitirá labrar un mejor presente y un promisorio futuro de oportunidad para nuestras niñas y niños y jóvenes. Y con el poder de la educación de calidad, construir una ruta fincada en la buena cátedra y en los saberes, que promueva el desarrollo sólido, creciente y perdurable de nuestro querido Estado. Con esta convicción y coordinación corresponsable de los 3 órdenes de gobierno, buscaremos crear una institución educativa que normalice, como en todo el país, los procesos de aprendizaje y el desarrollo académico, al tiempo de hacer funcionales los procesos administrativos que regulan las relaciones laborales y el desempeño de los trabajadores de la educación. Una renovada institución que en un lapso razonable adquiera la fortaleza operativa para enfrentar y remontar los indicadores educativos que hoy en día postran a Oaxaca en el fondo de las estadísticas nacionales en rendimiento académico. Una instancia con estructuras directivas saneadas, profesionales y leales a las mejores prácticas educativas, con procesos administrativos y financieros modernos, transparentes. Pues ahí está cómo se inicia esto, Sonia, sobre lo que pues da por concluido aquella reforma educativa que se dio por los años de 1970, 72, cuando gobernaba Eladio Ramírez López, que fue una pues descentralización educativa. Así se llamó, no una reforma educativa, fue una descentralización, porque fue exactamente lo mismo, comentábamos hace rato, fue simple y sencillamente entregarle a los estados el control presupuestario, el pago de los maestros que estaban pues controlados administrativamente por la federación, y así también el control de plazas, negociaciones de aumentos salariales, porque lo que querían era desactivar ese músculo, ese monstruo, ¿no?, a nivel nacional que se llamaba CENTE, ¿no? Entonces con esto se le dio eran pequeños virreinatos en los estados que obviamente los gobernadores aprovecharon precisamente para darle el vuelco y hacer su músculo político en algunos lugares. Después de 30 y tantos años, pues se dieron cuenta de que lo que habían creado era un monstruo de 1000 cabezas y que no lo podían controlar, y que bueno, pues ahora se avientan una reforma educativa que de reforma educativa no tiene absolutamente nada, porque una reforma educativa integral no lo es, donde tendrían que haberse ir a fondo, ¿no? Integrar comisiones para revisar planes y programas de estudios, comisiones para revisar los horarios de clase, comisiones para revisar edificios que están prestando servicios a la educación, y todo esto que conlleva a la parte integral de una buena educación en el país, ¿no? La revisión de contenidos de las materias y programas de estudio desde la parte inicial, que es la primaria, y la secundaria, que están a cargo de la Secretaría constitucionalmente es parte de la educación que tiene la obligación el Estado de proporcionarla, ¿no? Te comentaba hace rato, yo no vi un dictamen de la Comisión Nacional del Libro de Texto, si es que exista, en la revisión de estos contenidos. No vi a un sindicato y a la parte rectora, que es el Estado, revisando los planes y programas de estudios para ver en qué estamos atrasados, qué innovaciones hay, cómo podemos insertar la situación de las nuevas modalidades y técnicas de invención que hay, como es la cuestión de las computadoras, programas. Vamos nomás ahí volando lo que se nos ocurre, ¿no? Hoy vamos a regalarle 200 computadoras a una escuela para que ellos sepan, pero los alumnos no saben ni siquiera cómo manejar la computadora. Clases en materia de computación no la tienen. Entonces yo creo que ahí había que insertarse, ¿no? A revisar los planes y programas, a crear esas materias que no las tienen, y bueno, en fin. Pero no, solo se está hablando de la centralización administrativa. Esa es la reforma educativa, ¿no? De quitarle el poder a la sección 22. Exactamente. Así de fácil. Y a los que tienen ese poder con los gobernadores, ¿no?, en el estado, ¿no? En este caso Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, lo más fuerte en Oaxaca. Y dicen, no, pues es que el gobernador del estado no tenía pantalones, ha sido rebasado. Mentira de las peores mentiras. Jugó con ese músculo lo utilizó para llegar
a ser gobernador del estado, en donde él incluso fija su posición en contra de la política de Ulises Ruiz en materia económica, y te comentaba yo que incluso su campaña la basó en el lomo de la corrupción de Ulises Ruiz, y hubo señalamientos, por ejemplo, que dejaba 4,000 millones de pesos de deuda pública y la corrupción. Benjamín Robles Montoya, cuando tuvimos la oportunidad de estar en una estación de radio, en un noticiero, en su campaña, manifestó que iban a meter a la cárcel a Ulises Ruiz, dejó documentos que obran en mi poder, ¿sí?, donde señala de la corrupción a Eviel Pérez Magaña, donde dice que construyó una clínica en Jocotlán donde se invirtieron 2,000 millones de pesos con la constructora de Eviel Pérez Magaña, y que eso lo iba a llevar a la Procuraduría y que iba a denunciar a Eviel Pérez Magaña y al gobierno de Ulises Ruiz, porque fueron a revisar y no existe ninguna clínica, es un terreno, así lo cita Benjamín Robles Montoya en ese noticiero donde tuve la oportunidad de estar acompañado incluso con la amiga Isleta Alcocer en ORP Noticias. Y bueno, ahí hace todo estos señalamientos. ¿Cuál? No hubo nada. Todo fue en arreglos políticos. Y por lo más importante es que esa clínica que dice que construyó Cotesa, compañía constructora de hermanos, que así lo señalaba Benjamín Robles Montoya, no existe. Y él señala que se gastaron 2,000 millones de pesos en la construcción de esa clínica o de ese hospital que lo construyó la compañía de Eviel Pérez Magaña. Pero tampoco la denuncia, porque ahí se quedó, en los medios de comunicación no se litiga. Debió haber acudido ante la Procuraduría. Perla Worley después dice que no hay ningún problema, que todo está bien, pero ahora lo que tú estás comentando y lo que han comentado los medios y lo que comenta Emilio Yepes, ¿no?, la negociación política y económica de toda la corrupción, sí, que supuestamente trae el gabinete de Ulises de Gabino Cue, y que negociaron incluso un crédito de 2,400 millones de pesos, ¿no? ¿Tonto? ¿De dónde? ¿No? Para nada. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Bueno, concerniente a este tema de la desaparición del YEPO, tenemos declaraciones de algunos empresarios y vamos a empezar por la declaración que nos hace el periodista Toño Moreno. Vámonos a ver qué nos dijo y regresamos a comentar. Mi nombre es Antonio Moreno Soto, periodista, y bueno, en relación a esta nota con la que nos despertamos esta mañana, los oaxaqueños, sin duda alguna, de entrada tendrá sus repercusiones en la propia sociedad oaxaqueña, pero más allá, sin duda alguna, lo puedo decir, es un hachazo a la sección 22, es decir, un descabezamiento de la sección 22. Este decreto, que no tengo el contexto en cuanto al contenido mismo, dado que es una facultad que consagra la Constitución a los gobernantes, pues este hecho, esta decisión, sin duda alguna es un detonante. Las reacciones no se harán esperar de parte del magisterio oaxaqueño. Creo que ya se tienen precisamente las movilizaciones, pero más que eso, desde la víspera habrá que ver los momentos, ¿no? Y uno de los momentos, sin duda, en que se da este decreto es después de las fiestas de los oaxaqueños, que es la Guelaguetza. Se da precisamente un día después del primer lunes del Cerro. La presencia militar, la presencia de la gendarmería, se habla de miles de elementos de la policía, nos da una idea clara precisamente de dónde viene esto. Otro de los momentos, sin duda alguna, simbólico, es la presencia del gobernador del estado con, en este caso, el propio secretario de Educación Pública y el vocero de la SEP, que pues nos revela, nos refleja sin duda alguna de que detrás está el gobierno federal en estas acciones. Y otro de los momentos es precisamente el que se esté dando ya la información de que van a emitir o van a lanzar ya las órdenes de aprehensión. Se habla de 30 en contra de líderes de la sección 22. Todo esto sin duda alguna nos lleva a un presagio ahí de que en Oaxaca pudiera ocurrir lo del 2006. Las situaciones se han dado de manera mediática,
las situaciones se están dando de manera no arbitraria. Creo que era una decisión que se debía de tomar con todo el consenso. Pero bueno, así se hacen las cosas en Oaxaca y considero que, o esperamos que esto no sea un detonante, que no se vuelva a repetir de lo que se presentó en el 2006 y pues esperaremos, ¿no?, los acontecimientos. Nombre Fernando Guerra López, empresario de la construcción. Bien, pues hoy amanecemos con la noticia de que se desaparece el YEPO y que en su lugar es constituida una secretaría. Sin lugar a dudas, en aras de la reforma educativa impulsada por el gobierno federal, el gobierno del estado toma acción inmediata sobre la sección 22 y el control que esta misma tiene sobre el propio YEPO al tener el 92% de la plantilla de personal en este instituto. ¿Qué provoca esto? Provoca el descabezamiento total de dicha sección 22, aunado a 30 órdenes de aprehensión en contra de los líderes de la CENTE. Tenemos un proceso de desestabilización en Oaxaca. Esperemos que todo lo que hoy se anuncia sean aras de la educación y no un retroceso, ya que hoy pareciera que todo lo quiere controlar el gobierno federal. Han desaparecido el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad en la Ciudad de México, hoy desaparece uno de los movimientos sociales con esta decisión más importantes y radicales de Oaxaca y provoca un desquiciamiento total en todos los órdenes estatales. Esperemos que esta decisión conlleve a que la educación avance y no retroceda. Creemos que las cosas deben de darse por consenso, por acuerdo, por conciliación de los intereses de los oaxaqueños, no en aras de beneficio de uno u otro grupo. Ojalá y que prevalezca la razón ante. Bueno, pues estamos aquí con estas opiniones respecto a lo que pues sucede en relación al decreto que emite el gobernador del estado, en estas opiniones ciudadanas en voz de Toño Moreno, de Fernando Guerra, de Armando Aguja, comerciante, Cornelio Parra, comerciante, y tenemos en la línea al periodista y director del periódico Noticias, Antonio Márquez. Toño, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Sí, ¿qué tal, Bartolo? Buenos días, muchas gracias por tu invitación, un saludo a tu auditorio. Pues como es tu conocimiento, se dio ese alineamiento ya con el decreto de Gabino Cuevas, las reformas educativas que planteó el Ejecutivo Federal hace 2 años y que había tenido su resistencia aquí en Oaxaca por la Coordinadora de los Trabajadores de la Educación. ¿Cómo observas tú desde ese punto de vista este hachazo, dijera Toño Moreno, que le dan a la sección 22 y lo que opinan los demás ciudadanos en relación a este caso? Sí, Bartolo, mira, considero que desde que inició el gobierno de Gabino Cuevas, creo que este ha sido uno de los actos de autoridad más contundentes que ha tenido su gobierno. No se le había, de hecho se le había criticado mucho a Gabino el hecho de que había dejado a un lado la gobernabilidad en el estado y que la sección 22 prácticamente estaba cogobernando en Oaxaca. Muchos compañeros periodistas de algunos medios y personajes líderes de opinión incluso decían que la sección 22 se había convertido en un cártel, ¿no? Similar a los que conocemos de la delincuencia organizada por la forma de operar, su estructura y los mecanismos que tienen ellos de hacer que los compañeros de su gremio participen en las marchas y plantones. Eso se puede ver desde el terreno, desde el ámbito político,
pero ya en el terreno de los efectos que pueda traer esta decisión, pues podríamos considerar que habría que ver más adelante si efectivamente esto tiene que ver con un tema educativo, es decir, que realmente la decisión de desaparecer el Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca tiene la intención de mejorar la educación en el estado. Sabemos que Oaxaca, al igual que muchos estados del sur sureste, es uno de los estados con mayor rezago, no solo en materia educativa, en salud, en el agro, pero sobre todo en educación. Falta mucha infraestructura y desde luego va muy acompañado este tema de los rezagos, el rezago social en general. Entonces hay que ver si efectivamente la intención de esta decisión tiene que ver con mejorar la educación en Oaxaca, y por el otro lado también tiene que ver con un tema de que los maestros realmente participen en las escuelas y no solo se trate de movilizar a la sociedad. Sabemos que la sección 22 es una de las organizaciones gremiales más importantes, no solo en Oaxaca, sino en México. También es así que la decisión de Gavino no solo se tomó en el estado, sino fue una decisión del gobierno federal que Gavino asumió como tal y que tiene que ver como un hecho de que es una de las organizaciones más activas en cuanto a la protesta social, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que ahí estamos de acuerdo, Toño, en relación a que Oaxaca, que era pues prácticamente la cuna de la resistencia de la reforma educativa, ahora se da ahí exactamente en esa cuna se da precisamente el golpe del alineamiento, la recuperación de la parte rectora del Estado en materia de educación, porque bueno, todos conocemos desde 1972 los acuerdos a que llegaba la coordinadora con el gobierno del Estado, y que bueno, pues hasta este momento han tenido acuerdos de que la injerencia del sindicato dentro de la designación de funcionarios públicos en el Instituto Estatal de Educación de Oaxaca, que esto se lo permitieron acuerdos políticos, ¿no? Y que es importante que ahora con este acuerdo, con este decreto, se recupera la rectoría del Estado en materia de la designación de funcionarios de esta institución que va a regir la vida educativa. Tema administrativo, ¿no? Así es, completamente, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues también por el otro lado, no hay que soslayar lo que están moviendo los medios de comunicación en cuanto a lo que está declarando la propia Secretaría de Educación Pública, que se había cobijado administrativamente y había solapado a muchos funcionarios públicos que incluso están cobrando dentro de la nómina del IEPO, como son diputados federales, presidentes municipales, diputados locales, comisionados en asuntos de carácter oficial, maestros que cobran doble plaza. Se está destapando la cloaca, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que decirlo, hay muchos funcionarios, no solo de izquierda, muchos son del PRI también. Así es, de diferentes partidos. Exactamente. Así es. Bueno, Toño, te agradezco muchísimo tu opinión y bueno, pues que nos des la oportunidad de estar comentando contigo y ofertarle a la ciudadanía este posicionamiento de lo que habla la ciudadanía, los medios de comunicación, periodistas, en relación al tema que afecta y beneficia a la población de los comerciantes de alguna manera, porque va a haber reacciones y esto implica pues bloqueos, manifestaciones que afecta al comercio, que afecta a la ciudadanía, pero que en su momento también van a beneficiar a lo que es más importante, la educación de nuestros hijos. Así es, muchas gracias, Bartolo, un saludo a tu público. Gracias. Toño Márquez, director del periódico Noticias, con su comentario. Gracias, nos estaremos viendo, Toño. Sí, gracias, licenciado. Pues ahí están los comentarios de Toño y seguimos, Sonia, con los otros compañeros. Así es, vamos con las declaraciones que nos dio el empresario Cornelio Parra en torno al tema. Bueno, no tengo un nombre, Armando Boca, soy comerciante, ¿sí? Y le digo, mira, como visión global, yo tengo una historia de hace 26 o 27 años siendo gobernador del estado, Eladio Ramírez,
se nombraron 5 o 6 estructuras, entre ellas la famosa UGOCEP, que vino a destruir la economía de Tuxtepec. Por lo tanto, los tuxtepecanos queremos mucho al señor Ramírez López. Y por otro lado, el que era su asesor, su lugarteniente en la CNC, le da un espacio para conformar la estructura de la CCI, que es el señor Lino Zelaya. Este señor Lino Zelaya, si tú bien recuerdas, me da la idea de que fue o el último secretario de Educación de Oaxaca o el primer director del Instituto Estatal de Educación Pública, que fue creado ahí. A partir de este modelo de creación, el IEPO creyó o creció o se formó o se fundamentó en una teoría: democratizar las elecciones del magisterio y poner en manos del magisterio los modelos de educación para el estado de Oaxaca. En teoría la idea parecía buena, en teoría, pero cuando tú le das poder a alguien, y un poder verdaderamente ilimitado en lo económico, y le das una patente de corsario porque tú le das manejo de libre albedrío de la ley en su favor, entonces lo único que están generando es un monstruo de 1000 cabezas, y ese monstruo de 1000 cabezas ha ido destruyendo la educación, ha ido destruyendo los valores y los preceptos y principios morales que regían al pueblo oaxaqueño, ha ido destruyendo el concepto vasconcelista, ¿sí?, de la educación para todos, ha ido destruyendo los preceptos que fueron creados a través de la historia por oaxaqueños ilustres, gente que realmente pensó por el bien de Oaxaca. Estos señores, desde esas épocas para acá, han luchado en función de la política, de ver beneficios única y exclusivamente. No han pensado en los niños, no han pensado en el desarrollo de Oaxaca, no han pensado en los trabajadores de Oaxaca, no han pensado en las madres de familia de Oaxaca, no han pensado realmente en nada. No merecen siquiera llamarse maestros. Son transmisores de conocimientos. Punto. Hasta ahí. Pero creo que esto trae como consecuencia una repercusión en el muy corto plazo que puede afectarnos de manera muy, muy grave. Existe ya en las redes sociales una nota donde habla que hay 30 órdenes de aprehensión en contra de los líderes y las cabezas del magisterio en relación a esta reforma que anuncia Gabino Cue el día de hoy. Bueno, se ha corrido en las redes sociales eso, y hace unas semanas, cuando vino el proceso electoral, se habló de 186 órdenes de aprehensión. Se dieron a conocer los salarios, la forma en que estaban operando, cuántos estaban, cuántos municipios controlaban, cuántos agentes del Ministerio Público en una fiscalía especializada para ellos existían. Entonces, ellos manejaban el poder judicial, el poder ejecutivo del Estado y la educación, pues prácticamente era un monstruo de 1000 cabezas que tiene... Cuando tienes que matar a un monstruo, ¿sí?, tienes que cortar todas las cabezas. Sí, y eso solamente lo puede hacer alguien con autoridad. El gobernador hoy, no sé, no lo quiero ver en una visión de negativista, pero el señor gobernador hizo un anuncio en el cual la garganta le tembló. Y siento que si el gobierno federal no lo apoya con tropa y con gente que proteja a los ciudadanos de Oaxaca, Oaxaca va a pagar consecuencias terribles por esta situación. ¿Por qué? Porque el monstruo de 1000 cabezas no va a permitir que le quites su nicho de poder, Bartol. Eso es algo que en mi apreciación personal viene por ahí y va a traer consecuencias muy serias y muy graves. ¿Visualizas algo así como el asunto que se generó en el 2006 con la APO y la situación magisterial? Una situación... Es probable, pero dependerá ahora sí de nosotros ciudadanos y de nuestros presidentes municipales si permitimos que nos avasallen o tomamos la sartén por el mango, pero eso puede generar hasta una revolución dentro del propio Estado. Gracias. Bueno, yo difiero mucho. Mi nombre es Cornelio Parra Montor, gerente de mi empresa.
Yo difiero un poquito, yo voy un poquito más allá contra el gobierno federal. No estoy de acuerdo en que hagan las cosas por el simple hecho de hacerlo. Nos han impuesto y siguen imponiendo, y hasta ahorita al parecer la sección 22 era la única que retenía ese poder para que nos llevara un poquito más allá. Las elecciones pasadas no fueron tan agradables ya que el ejército estuvo aquí. Pero bueno, cada quien tiene su punto de vista. Yo sí difiero, el haberles quitado el IEPO a la 22, pues a lo mejor tenía que haber sido muchísimo antes, pero las formas no fueron las adecuadas. Se queda sin una representación de la sociedad, la sociedad oaxaqueña, porque de alguna manera consideraban o se considera que tenía el respaldo de la ciudadanía para manifestar sus inconformidades y que apoyaban algunas de las causas más apremiantes y de inconformidad de la ciudadanía, como es el caso de los parquímetros aquí en Tuxtepec. Efectivamente, sí fue cuando necesitamos que algún organismo nos apoyara. La primera que respondió fue la 22. Lo de los parquímetros fue muy ilegal y fue muy impuesto a modo por un grupo de comerciantes, no lo llamaría así, más que nada empresarios que están siempre viviendo del pueblo. Pero bueno, fue la única que respondió a esa solicitud. No aprobamos nunca sus marchas ni sus modos y se los hicimos claramente que estábamos de acuerdo con lo que hacían, pero no con las marchas ni con los plantones. Como comerciante, todos estos movimientos que ha hecho la sección 22 en Tuxtepec, ¿ha beneficiado o ha perjudicado al comercio, al sector comercial en la zona? Con las marchas nos ha perjudicado y con los plantones también nos ha perjudicado, pero viendo más allá en las reformas que está implementando el gobierno, pensábamos que era el único grupo social que podía detenerlos, pero vemos que ya ahorita vamos a quedar prácticamente a merced de cualquier político. Gracias. Sonia, ahí están los comentarios y opiniones de los ciudadanos tuxtepecanos en relación a esto, ¿no? Pues ahí hay un señalamiento muy fuerte que hace nuestro amigo, el ingeniero Armando Aúja. Dice que pues a este sector hay algunos que no merecen ni siquiera llamarse maestros, ¿no? Y que reconoce que cuando Gabino Cue está dando la conferencia de prensa para anunciar el decreto, le tembló la garganta, ¿no? Y que pide así muy misericordiosamente el apoyo de la federación para culminar el decreto, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues ya viste lo que opina. Así es, los diversos Cornelio sectores Parra. de la sociedad tuxtepecana, en este caso los empresarios, que bueno, han sido de los que más pérdidas han representado. ¿Por qué? Pues porque al haber bloqueos, manifestaciones, pues la gente no acude al centro de la ciudad a realizar las compras que cotidianamente hacen en un día, ¿no? Y eso Y no les nada perjudica. más la gente de aquí de Tuxtepec. Sí, Tuxtepec se ha gente de caracterizado como un centro de comercial por excelencia, por naturaleza, ¿no? Porque tiene muchísimos municipios a su alrededor que vienen a comerciar precisamente a Tuxtepec. Es decir, muchos que tienen sus tiendas en comunidades o municipios cercanos a Tuxtepec vienen a hacer sus compras por mayoreo, porque bueno, Tuxtepec tiene un comercio muy ponderable para este tipo de acciones, pero también de la parte de Veracruz. También vienen Cosamaloapan, Isla Tierra Rodríguez Blanca. Clara, Loma Bonita, Tres Valles, Tierra Blanca, a comerciar a Tuxtepec. Y esto, lo que comenta Cornelio, obviamente que les perjudica, porque lo primero que hace con estas acciones son cerrar los accesos. Desafortunadamente Tuxtepec está en una parte como si fuera una isla. Su acceso tiene que pasar por los ríos, los puentes. Y una vez que hacen ese bloqueo, pues desarticulan la economía completa de Tuxtepec. Eso es lo que se refiere pues este comerciante Armando Aúja, pero que sí difiere de las opiniones que comenta Cornelio Parra, y que difiere de lo que dice Armando Aúja. También señala que bueno, pues la sección 22 los ha apoyado, ¿no? Cuando tuvieron el problema de los parquímetros, y señala que pues son unos empresarios que siempre han querido vivir del pueblo, no dice nombre, pero pues todos sabemos cómo se ha manejado en los medios de comunicación esto, ¿no? Pero que sí han tenido ese apoyo. Si bien es cierto que los han perjudicado con sus marchas y mítines, han tenido ese apoyo cuando ellos lo han solicitado como comerciantes, que le perjudicaba esa decisión de ciertos
empresarios que viven del pueblo con relación a los parquímetros y que los quitaron y que hasta este momento pues no han vuelto, ¿no? Pero yo creo que como van las cosas, los parquímetros regresarán a Tuxtepec, ¿no? Quién sabe qué pase, pero bueno, el viernes hubo un mitin de la sección 22 en donde estuvo el líder de la sección de la zona centro, Emilio Yepes, quien nos otorgó una entrevista. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Claro. Son regionales o sectoriales de acuerdo a cómo se hayan organizado nuestros compañeros, es por mandato de la Asamblea Estatal, con el único objetivo de hacer un foro de denuncia, información y organización de nuestros compañeros para las actividades que vienen a partir de esta nueva jornada de lucha, a partir del anuncio del decreto del gobernador del estado. Bueno, ahorita viene una marcha para el día lunes, tenemos la Asamblea Nacional Representativa el día sábado, donde vamos a impulsar que existan las condiciones para una huelga nacional, una jornada de lucha contundente en la Ciudad de México, y que también los demás estados que el día de hoy se están aglutinando en la coordinadora puedan ejercer sus acciones como las estamos accionando nosotros de manera conjunta. Bueno, ese es un asunto que el mismo instituto tiene que comprobar y que el mismo instituto tiene que dar cuentas claras a la auditoría que le viene. Eso no depende de los jefes de departamento ni tampoco de los directores de educación. Finalmente son acuerdos políticos que tienen al interior con los mismos partidos o con la misma gente que de una u otra manera está ocupando espacios en los municipios o espacios en las cámaras de diputados y tienen un doble sueldo. Lo que nosotros sí podemos decir y podemos avalar son de nuestros compañeros de base que día a día dan su vida por estar trabajando con los niños en las aulas y que se arriesgan mucho a salir a las comunidades que son de difícil de transitar en sus lugares de casa. De ellos sí nosotros avalamos. De los demás compañeros que el día de hoy aparecen en una nómina federal, una nómina estatal y aparte la del YEPO, son asuntos que ellos tienen que resolver, no nosotros. Justificar a partir de las auditorías que vienen la pérdida o el desfalco del recurso o las cantidades exacerbadas de recursos que no puede justificar en el Estado. Ellos buscan justificar con la nómina del magisterio. Esta nómina siempre ha existido y los gobiernos siempre han funcionado. El día de hoy, el gobierno estatal, quiero creer que se vio presionado a poder justificar esos pagos con una represión hacia el magisterio. Nosotros no somos culpables de su mala administración económica o su mala administración de las finanzas. Nosotros lo único que estamos exigiendo es que se nos sigan respetando los acuerdos que tenemos y que no puede ser que hoy un decreto pueda echar por abajo todos aquellos acuerdos que ya se lograron en el movimiento desde 35 años. Nosotros no aprobamos eso. Nosotros seguimos en nuestra posición de poder aprobar una ley estatal de educación donde se trabajaron con los 37 foros educativos, donde tenemos una propuesta de un trabajo comunitario, donde todos tenemos que intervenir, pero no como lo pretende el gobierno federal, de estar fiscalizando a los maestros, sino que los mismos padres de familia se involucren en la educación, pero que el gobierno cumpla con su compromiso de mandar los recursos a las escuelas, cosa que ha dejado de hacer y que los mismos padres de familia el día de hoy pagan los recursos con cuotas escolares con tal de poder mantener sus escuelas en buen estado. La intención de nosotros el día de hoy es que se haya una mesa de negociación lo antes posible con el gobierno estatal y federal y poder tomar acuerdos para realizar clases tal y como se tiene planeado. De lo contrario, nosotros seguiremos en nuestro plan de acción y todo lo que se suscite a partir de ese momento es culpa del Estado porque deja la cerrazón de no sentarse a la negociación. Bueno, y después de escuchar estas declaraciones del líder de la sección 22 aquí en Tuxtepec, vámonos con las declaraciones del arzobispo de Antequera. Su nombre completo, por favor. No, pues ya lo saben. ¿Para qué quede grabado, no? Oigan, fíjese que pues, todo esto que estaba sucediendo en nuestro estado con este anuncio que hizo ayer el señor gobernador y toda la revuelta que ya ha estado viendo en la ciudad de Oaxaca, el mensaje al pueblo de Oaxaca por lo que viene o lo que podría pasar sobre todo en la ciudad del 22. No, yo pienso que este es un paso que muestra que de veras ya en la sociedad se está queriendo y yo creo que los mismos maestros de veras que quieren en serio la educación la están buscando también. Yo creo que más bien, más que buscar quien esté de desacuerdo con una educación de calidad,
más bien unamos fuerzas. Yo pienso que esto mismo lo quieren los maestros, pero a veces hay piedras en el camino para muchos, para ellos y para otros servicios. Yo creo que ahorita más bien es tiempo de unirnos en lo que de veras ayude a la sociedad. Y una educación de calidad va a beneficiar a los maestros, va a beneficiar un mejor gobierno, va a beneficiar a todas las familias, nos va a beneficiar a todos. Me parece que es importante este paso, porque en el fondo no se va a dañar a los maestros ni a sus derechos, simplemente se les va a ayudar también a cómo, ¿para qué? Porque si no hay normas de veras que nos ayuden y que en todos los niveles y en todos los sectores veamos una luz para una vida mejor, me parece que deberíamos dejar rencores, dejar prejuicios y dejar malos entendidos y comenzar a dialogar buscando el bien de todos, pero en la verdad. Me parece que todos tenemos que unirnos, todos en Oaxaca estamos llamados a sumar y a multiplicar señales de unidad y señales de paz. Ojalá que esté prohibido restar y esté prohibido dividir. Un clima de inestabilidad en las próximas horas, a pesar de lo que, porque hemos visto ahorita a lo largo de esta mañana, sobre todo anuncios de la propia sección 22 a la rebelión, a juntarse, a tomar institutos, a tomar... Ahí están las opiniones en relación a lo que estamos comentando. Y hace rato te comentaba, Sonia, que pues lo importante que es escuchar las opiniones de un personaje de la alta jerarquía católica. No porque seamos católicos o no, sino las repercusiones que tienen en la sociedad, los señalamientos, ¿no? La influencia que ellos tienen, ¿no? Pero bueno, señala algo que pues dice que ojalá esté prohibido dirimir y discutir, ¿no? Eso pues estoy totalmente en desacuerdo. Y que además, bueno, pues esto lo que señala el obispo José Luis Chávez Botello, el obispo de Oaxaca, pues está en contrario sensu de lo que opina el obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Raúl Vera López, y que lamenta la desaparición del Instituto de Educación Pública de Oaxaca. Él da una opinión el día 22 de julio, en donde Saraí Jiménez de Oaxaca de Juárez lo entrevista, y en contrario sensu de lo que dice el obispo de Oaxaca, que dice que esto es buscar la protección de los derechos laborales de los trabajadores, que eso implica buscar una mejor educación, buscar una educación de calidad, pues el arzobispo de San Cristóbal de las Casas, que es el que sustituye a Samuel Ruiz ahí, es el obispo coadjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que ellos son eminentemente de la filosofía de la teología de la liberación, que resurge en Europa, en el sur de América, donde lo estamos comentando el día de ayer, y que también ahí pertenece a esa filosofía de la teología de la liberación el actual máximo jerarca de la Iglesia, que es el Papa Francisco, ¿no? Y bueno, pues él señala, el obispo Raúl Vera López señala en esta entrevista que lamenta la desaparición del Instituto Electoral, que diera a conocer en el mensaje del gobernador Gabino Cuen Monteagudo. Él manifiesta que, bueno, señaló que esta acción tiene el fin desaparecer la coordinadora de los trabajadores de la educación, y dice, tal y como sucedió con el Sindicato Mexicano de Electricistas, es decir, hace una referencia, contextualiza que es hacia dónde va la parte rectora del Estado, a desaparecer los movimientos sociales y sindicales, ¿no? Y dice, pues ahora los maestros les quieren eliminar sus derechos para ceder la educación a la iniciativa privada, en contrario de lo que opina el obispo José Luis Botello, ¿no? Y que, bueno, pues aseguró
el obispo Raúl Vera López, que se ha puesto al servicio, que se tiene, aseguró que resaltó que el principal problema que se tiene en México es la clase política, que se ha puesto al servicio del mundo y del dinero, haciendo referencias a las reformas energéticas, que abrimos paso a la iniciativa privada, que estamos privatizando el petróleo, que estamos privatizando el agua y que estamos privatizando todo, ¿sí? Y que bueno, pues que la intención es que los maestros, dice, no acumulen derecho. Al contrario de lo que opina José Luis Botello, ¿no? No acumulen derechos, y es terrible, cita Vera López, lo que hacen y todavía no acaban, porque van a hacer lo mismo, ahí está lo que comentamos, con el sistema de salud, lo van a privatizar, ya se fueron encima de los trabajadores de petróleo. Agrega también, ante las posibles reacciones del magisterio por esta decisión, y comentó que no conviene organizar una revuelta, es decir, les envía un mensaje a los maestros en que no conviene una revuelta. Dice, tenemos que tomar, se incluye él como parte de la sociedad, como obispo se incluye, dice, tenemos que tomar un camino pacífico, porque tienen de cómplices, fuerte crítica, tiene de cómplices, y señala al gobierno, al crimen organizado. Sería, no nos conviene una revuelta, dice, tenemos que tomar un camino pacífico porque tienen de cómplices al crimen organizado. Sería una masacre de personas. Ya estamos viendo acciones contra la sociedad civil. Esto va a ser fatal, señala el obispo. Pueden contratar a grupos del crimen organizado. Esto es delicadísimo. Por eso tenemos que seguir la vía pacífica, porque todo está contaminado, puntualizó. Esto lo hace esta entrevista la da ADN Sureste Info en el siguiente, pues adninfo.com.mx. Así se está pasando en González, pues lo que está sucediendo en México, y que bueno, pues evidentemente suena así como algo en rebeldía, ¿no? Esta es la parte de la teología de la liberación en el catolicismo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Un análisis de lo que está sucediendo, en contrario a lo que opina el arzobispo de Oaxaca, ¿no? Con esto, bueno, pues damos pausa a lo que habíamos comentado. Sonia, pues ahí con se destapó la cloaca, ¿no? Se destapó la cloaca. Así es. Los diputados, presidentes municipales, funcionarios públicos que están dentro de la nómina del YEPO, ¿no? Y que bien lo decía Emilio Yepes, que por ellos no van a respaldar lo que están haciendo. ¿Por qué? Pues porque entraron a la nómina por intereses políticos, porque sabemos que el YEPO está formado por intereses políticos, como bien lo decía el líder de la sección 22 aquí en Tuxtepec. Y bueno, pues, pero esto no es culpa de Gabino Cue, lo habíamos comentado que desde el 1972 se viene manejando este tipo de acuerdos políticos, de este músculo que se creó en Oaxaca en contraposición de la CENTE. Aquí crearon una parte disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que de ellos le denominan Coordinadora de Trabajadores de la Educación, sección 22, ¿no? Que tiene sus ramificaciones en Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Son los 4 estados que tienen ese movimiento de resistencia contra su organismo sindical, con el que tiene prácticamente el contrato colectivo de trabajo reconocido la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Pero esto nos da pues nos da una pauta, una visión de que no nada más tanto peca, dijeran en mi tierra, tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero, el gobierno del estado permitió una serie de canonjías y privilegios al sindicato. ¿Cuáles? Pues los arreglos cada año de un contrato colectivo multimillonario donde se repartían dineros, así lo citan los medios de comunicación, bajo la reserva de la duda, y que esto conllevaba que cada año había nuevos líderes millonarios del sindicato. Segunda, la facilidad o los acuerdos políticos a que llegaba el Estado, el gobernante en turno, desde entonces Eladio Ramírez hasta Gabino Cue, que vino a cortarle la cabeza, ¿sí?, de permitirle al sindicato ser parte rectora en la educación. ¿Qué quiere decir con esto? Que le permitía, por acuerdos políticos, llegar a este tipo de acciones, ¿no? Y que eso permitió también a los líderes, le permitió a los líderes sindicales que tuvieran el darle acceso y plazas
a los gobernantes. Fíjate que yo tengo un diputado que quiero que le des una plaza para que pues cuando se vaya ahí tengan su reserva, su reserva, ¿no? Y ahí está lo que señala en NSS Oaxaca, ahí está la nota que pues, la estamos publicando, el crédito es NS Oaxaca, donde ahí están manifestándose sus reacciones y que sobre todo, ¿qué van a hacer y quiénes están incrustados en la nómina, ¿no? Estamos hablando de la diputada Matus, diputada priista, pero también hay diputados del PAN, hay funcionarios municipales, presidentes municipales, que de alguna manera, por acuerdo de los gobernantes, descubren a la diputada Ismeña en la nómina del IEPO. Pero si tú hicieras una revisión aquí en Tuxtepec, pues es conocido, ¿no? Yo no sé de dónde salió, por ejemplo, y te lo comento, la maestra Soledad Ruiz Sarmiento, ¿no? Soledad Ruiz Sarmiento, pues en la época de Eladio Ramírez hizo mucho trabajo político y fue reconocida y fue diputada local. Pero si tú vas ahí, hay muchos maestros en el Instituto Tecnológico que están cubriendo una plaza de tiempo completo y están comisionados en alguna otra responsabilidad oficial en la Cámara de Senadores, ¿no? El caso del secretario técnico de la Comisión de Asuntos Indígenas es maestro de tiempo completo en el Tecnológico y no sé a qué horas da clase, ¿no? Pero bueno, pues ahí están uno de los grandes ejemplos. Y todo esto lo permite el Estado conjuntamente con el sindicato, pero ahora está saliendo la cloaca. Ahí tenemos los ejemplos y que el IEPO tenía toda esta información y que el gobernador tenía toda esta información y que en este momento les está diciendo tanto a los colores, ¿no? Amarillos, verdes, rojos, priistas, verde ecologistas, perredistas, ¡ey! Aguante. Y si no me acuerdan ustedes, diputados, la nueva ley de educación en el Estado, aquí hay muchas cosas, ¿no? Aquí hay mucha cola donde pisar, ¿no? Entonces, eso también es parte de esa negociación política, ¿no? Veremos qué sucede en el transcurso de la semana. Sonia, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos, pase usted un feliz domingo. Sonia. Hasta luego, nos vemos el próximo sábado y domingo. Restaurante Espadas Casa Blanca Tuxtepec presentó